Bueno, gracias por estar acá, por acercarse con este calor en tiempos de mundial. Yo no voy a hablar del mundial porque si hablo del mundial me van a tirar cosas, porque no voy a decir nada. Capaz que lo relaciono con Preciado. Hubiéramos hecho una charla de Preciado y el mundial, capaz que... Pero también nos podrían tirar cosas si ponemos en diálogo Preciado con el mundial, por lo que puede llegar a decir Preciado o las ideas de Preciado, ¿no? Primero yo les quería comentar que bueno, yo trabajo apreciado desde un lugar que tiene que ver con pensar la producción de conocimiento desde una etiqueta que es compleja, pero usémosla, la etiqueta de disidencias sexuales, ¿no? Podemos equipararla, aunque no es lo mismo, con diversidad sexual, con la sigla LGBTQ+, etc. No son sinónimos, pero son palabras que están dando vueltas por ahí, ¿no? Y hoy en día en Argentina, después de distintos trayectos de los términos, disidencia sexual ha pegado bastante, pero a mí me interesa pensar algo en particular que creo que es algo de lo que hace Preciado, que es que no pensamos, digamos, el conocimiento, la producción de conocimiento, la ciencia, sobre las disidencias sexuales, sino desde, digamos, como un lugar de enunciación posible, ¿sí? Digo, yo hoy, aquí, ahora, en este momento, no sé qué va a pasar de mí el día de mañana, pero yo me identifico como marica, resignificando el término, por supuesto, no lo pienso como una injuria, como un insulto, y lo pienso en fuga del binario varón-mujer, ¿sí? Yo no me siento varón, un montón de cosas de lo que significa ser varón en nuestra sociedad, que yo no me siento en ese lugar, que no es que esté en contra de la categoría varón, hay muchas personas que se identifican como marica y usan la palabra varón y no hay ningún problema, pero tampoco me siento mujer, ¿no? Digo, ahí hay un proceso de identificación que tampoco es tan sencillo porque la identidad también tiene que ver con la identidad que nos asignan externamente, aunque no nos guste muchas veces. Y a mí el mundo me lee como varón. Digo, tengo barba, bueno, no tengo pelo. Digo, bueno, eso no tiene que ver con ser varón, ¿no? Pero creo que hay algo que es interesante de pensarse en fuga, ¿no? Pensarse en tránsito, pensarse en un cruce. Y es algo de lo que Preciado viene pensando, sobre todo, bueno, si pensamos desde el principio de su teoría, pero también en los últimos libros, ¿no? Digo, pienso en... Ahora lo vamos a ver un poco más ordenado, pero pienso el de las crónicas, ¿no? El del apartamento en Urano, que ahí hay unas crónicas que tienen que ver con el cruce, con el entre, dónde se ubica. Porque no termina de ser varón trans, tampoco es lesbiano, mujer lesbiana. No, hay algo de lo fluido, de lo no fijo que tiene que ver con la identidad, que es un lugar en el que se para Preciado y que es un lugar en el que se para producir conocimiento, ¿no? Y hay algo que para mí es importante y que tiene que ver, ya me fui de tema, yo me voy a ir por las ramas, Facunda, la gran paréntesis, me dicen, que cuando pensamos, bueno, producción de conocimiento de las disidencias sexuales, que es sencillo, sí, ¿qué tiene de original? Bueno, tiene mucho de original si nos ponemos a pensar lo que significa en el pensamiento filosófico y científico de la humanidad, que lo que hoy etiquetamos como disidencia sexual, en otro contexto podríamos usar el término paraguas homosexualidad, que también ha sido utilizado a lo largo de la humanidad, históricamente no ha sido sujeto productor de conocimiento, sino que ha sido objeto de conocimiento, ¿no? Ahí tenemos una mesa a un costado. En la mesa de disección está el sujeto sexodisidente, se lo corta y se lo analiza y la ciencia construye violencia y opresión sobre esos cuerpos, ¿sí? Por determinadas características y determinadas cuestiones que tienen que ver con un sistema de disciplinamiento, dominación, represión, que podemos vincularlo con el capitalismo y que tiene que ver con lo que hoy llamamos cis-heteropatriarcado, ¿no? El patriarcado, pero no solo el patriarcado y la opresión a las mujeres, que existe, por supuesto, sino también la opresión a las personas trans, por eso el cis, y la opresión a las personas que no caemos dentro de lo que es la heterosexualidad compulsiva. Hay una frase de Monique Wittig que a mí me encanta que dice: ¿serás heterosexual o no serás? Porque no hay nada por fuera de la heterosexualidad en ese sistema de disciplinamiento binario, compulsivo y obligatorio, ¿no? Desde ahí que uno dice, bueno, el pensamiento de Preciado yo lo ubico dentro de esa idea de pensar desde las disidencias sexuales, que es algo que, si nos ponemos a pensar las olas del feminismo, la teoría feminista como producción de conocimiento en un sentido mucho más
en un caudal más grande comienza hacia los años 60, 70 del siglo XX con, yo le etiqueto así, pero hay varias versiones, la segunda ola del feminismo, y ahí podemos empezar a pensar la teoría feminista, mujeres que acceden a espacios de producción de conocimiento, como pueden ser las universidades, y empiezan a producir conocimiento, ¿no? Digo, años 50, la ciencia pensaba el cuerpo de la mujer, del siglo pasado, como un cuerpo de varón atrofiado. Digo, ¿no? Digo, hay algo ahí de la opresión que está construida por la misma ciencia, ¿sí? Hacia los 80, en un proceso que comienza ahí, por supuesto en los 70, en los 80, 90, va a aparecer otra etiqueta que es las teorías queer, ¿no? Que aparece situada en Estados Unidos, no me quiero ir tanto a las teorías queer, pero podríamos pensarla en un momento en particular, y las teorías queer van a pensar también cómo se corren lo que hoy llamamos disidencias sexuales de ese lugar de sujeto, del lugar de objeto, y son sujetos productores de conocimiento, ¿no? Judith Butler, cuando escribe su libro El género en disputa, está diciendo yo soy lesbiana y no entro en todas estas categorías que me da un sistema, ¿no? No lo dice exactamente así, pero quiero decir, da a entenderlo. Hay algo de la enunciación dentro del conocimiento que es muy importante. Lo mismo va a pasar, no sé, con lo que se conoce como los transgender studies en Estados Unidos, los estudios transgénero. En un proceso que comienza en los años 90, personas trans que quieren ocupar lugares de producción de conocimiento, y que lo trans, que históricamente y hasta hoy en día sigue siendo objetivado por la ciencia, se convierte en un lugar de producción de conocimiento, ¿no? Esos son procesos largos, procesos que están en tensión, que todavía, digo, si pensamos la ciencia en Argentina y la producción de conocimiento en estudios de género, en teoría feminista, en estudios queer, en teoría trans-travesti, que tenemos nuestra propia genealogía alrededor de lo que es la teoría trans-travesti, hay un montón de resistencia. Los espacios de producción de conocimiento no quieren que exista una ciencia queer. Y a veces cuando entra la ciencia queer, si yo convierto la ciencia queer en un nuevo sistema que reproduce violencias, ¿para qué quiero una ciencia queer? Es una etiqueta vacía también, ¿no? Bueno, yo creo que dentro de todo eso podemos ubicar al pensamiento de Preciado. Que yo ya me fui de tema, creo que así empezaba el power. No, para acá, allá. Ahí, no. Dije que no iba a tener problemas, pero los tengo, ¿viste? Acá tenemos yo había pensado, porque, a ver, tenemos un rato y en un rato no voy a poder explicarles todo lo que pueda haber leído de Preciado, sino que me gustaría que pensemos como coordenadas, conexiones, y pensarlas en relación también, bueno, a lo que yo puedo estar trabajando, reflexionando. Ahí hay otra salvedad que me gustaría hacer, que es, yo creo que si vamos a pensar una pedagogía queer, una pedagogía transfeminista, una forma de producir conocimiento por fuera de la cis heteronorma patriarcal, yo no puedo venir y decirles acá, Preciado es esto. Acá está, listo, miren. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo mismo, digo, te estoy diciendo, es así. Y en realidad, si queremos producir conocimiento desde las perspectivas queer transfeministas, lo primero que tenemos que hacer es desaprender todo lo que nos enseñó una sociedad. Digo, todo lo que nos enseñaron dentro de los mismos espacios de formación. Y si yo vengo y les bajo la verdad de cómo es Preciado, estoy haciendo exactamente lo mismo. En todo caso, además, lo que yo les pueda decir no tiene valor de verdad, no tiene valor de jerarquía, y cualquiera que esté acá puede, digo, yo tuve la suerte de, por determinadas circunstancias biográficas, poder leer todos los libros de Preciado y puedo venir y contarles lo que encontré. Pero eso lo podría hacer cualquiera. Digo, ahí hay algo de... también podríamos decir, bueno, yo vengo acá, soy especialista, tengo doctorado, estoy en CONICET, doy curso de teoría queer, Preciado lo trabajamos en mis cursos, etcétera. Venir y decir, listo, yo tengo todas estas cucardas y les digo la verdad de cómo es Preciado. Y no sé, yo no sé si Preciado es así. Yo lo que tengo es apenas una versión de mi propia lectura sobre Preciado. Y esa versión capaz que no, digamos, ni siquiera es que sea demasiado profunda, seguramente tiene errores. Pero bueno, lo que a mí sí me interesa quizás es que estamos acá en un momento, esto también va a estar grabado, se va a proyectar o lo que sea, estamos en un momento en el que entramos en contacto. Y quizás las lecturas que uno puede hacer se retroalimentan con nuestros propios recorridos, y si están acá es porque capaz que a Preciado les interesa o leyeron algo. Y Preciado para mí es súper interesante para leer. Yo les recomiendo, pero fervientemente, leer Preciado. No es que estoy en contra de Preciado, ¿sí? Pero sí que pensemos las cosas desde otro lugar, ¿no? Porque es como...
Vieron ahora, una entra en las redes sociales y constantemente hay una discusión sobre quién tiene la razón, y en el medio hay discursos de incitación al odio que ni siquiera los registra la gente, totalmente naturalizados. Y yo no quiero tener la razón. Quiero decir, si vamos a hablar desde las disidencias sexuales, no sigamos usando la lengua del patriarcado. Porque la lengua del patriarcado es la lengua que construye el conocimiento como verdad legitimada, como el lugar de la razón, ¿sí? El lugar de pensemos cómo producen conocimiento los varones cis heteropatriarcales. Cómo se produce, bueno, no voy a decir, no quiero criticar gente, no voy a decir nombres, que esto te iba a quedar grabado, así que no. Pero bueno, simplemente yo le puse más un título, vamos a derivar ahí, a fluir un poco por algunas cosas del pensamiento de Preciado, ¿sí? Después va a haber preguntas si quieren, etc. Contexto, un poco les decía. Preciado tiene que ver con, uno dice la teoría queer. ¿Y qué es la teoría queer? En realidad a mí lo que me pasa es que siento que no existe nada a veces, ¿sí? Explicar la teoría queer excedería el tiempo que tenemos acá, pero podemos pensar que en determinado momento, en Estados Unidos, en determinado contexto, que es la crisis del SIDA, ¿sí? Años 80-90, ante una situación de opresión, de violencia, de discriminación interna y externa dentro de los colectivos LGBTIQ+, abandono de las personas que tienen VIH, la construcción de víctimas culpables, ¿no? De un montón de cosas muy violentas. Después de, digamos, tenemos décadas de avances desde 1969 para acá en el contexto de Estados Unidos. En los 80, la crisis del SIDA genera un giro conservador de persecución a la subversión sexual. Eso genera un movimiento en la calle de un montón de personas enojadas, ¿sí? Que empiezan a tomar un término que es queer, en inglés, yo lo pronuncio situado, sudaca, queer mal pronunciado, que es un insulto oficialmente, aunque es más compleja la historia, y lo resignifican en términos positivos y lo convierten en términos de lucha. ¿Qué tiene queer de interesante? Que es un término paraguas, que me permite alianzas, que permite ubicar a todo lo que hoy llamamos LGBTQ+. Disidencias sexuales es un término paraguas. Los términos paraguas son interesantes para generar operatividad política para movimientos sexopolíticos, ¿no? Queer pega mucho, los movimientos queer empiezan a pelearse para, digamos, en ese contexto de crisis del SIDA, se pelean contra la cis heteronorma, contra el gobierno de Ronald Reagan, contra el conservadurismo gay, por ejemplo, ¿no? Y eso después llega a las universidades. De alguna forma, ¿no? Digo, contextos, contagios, momentos, caldos de cultivo, etc. Eso aparece y empiezan un montón de personas que no son heterosexuales, empiezan a producir conocimiento, hacen libros que tienen que ver con pensarse por fuera del binario, con el binario como opresión. Y en general aparecen en espacios de literatura, estudios sobre cine, sociología, cultura, estudios culturales. No aparecen en espacios hegemónicos de la producción del conocimiento, no aparecen en las ciencias duras, ¿sí? Aparecen en esos lugares que son lugares que muchas veces son conservadores, ¿sí? Bueno, pero al mismo tiempo tienen menos control de un sistema de dónde está el poder dentro de las ciencias, ¿no? Entonces, en esos espacios se empiezan a producir un montón de libros y eso es lo que años después, a partir de determinadas cuestiones que no van al caso, se termina etiquetando como teoría queer, que más o menos ocurriría, más o menos 1989-1995, más o menos, podemos cambiar las periodizaciones. Ahora, después hay teoría queer y la etiqueta sigue funcionando, pero no sé qué es la teoría queer después. Y antes, la teoría queer sería un momento dentro de un gran pensamiento que tiene que ver con la subversión sexual. Pensamiento sobre la subversión sexual podemos datar desde por lo menos mediados del siglo XIX. Con los movimientos de emancipación homosexual, con el movimiento lesbiano, con un montón de otros momentos anteriores, lo queer sería un momento dentro de ese sistema. ¿Por qué lo relaciono con Preciado? Porque Preciado, y tenemos una cita que después lo explica, Preciado se forma como alumne con una beca, ¿sí? En 1990, en este contexto en Nueva York. Se forma cuando está apareciendo esa etiqueta teoría queer, que al mismo tiempo está apareciendo la etiqueta estudios transgénero en Estados Unidos. Son etiquetas superpuestas en ese contexto, ¿sí? No es que se pelean.
Como tampoco lo queer se pelea con lo gay, como a veces puede aparecer, ¿no? Digo, eso tiene que ver con las relaciones, digamos, ahí hay algo de Preciado, se forma, tiene un título de grado, nace en España, viaja a Estados Unidos, se forma en su posgrado en Estados Unidos y puede haber otros traslados, ¿no? Pero hay una influencia muy fuerte en Preciado de lo que está pasando en ese contexto de aparición de la etiqueta teoría queer, ¿no? Paren que creo que tengo una cita después. Tengo que ir para aquel lado. Bueno, tengo todo desordenado. Pero bueno, esto es más o menos lo que les decía recién. Tiene que ver con el pensamiento sexodisidente y con muchas otras etiquetas terminológicas que Preciado va a formar parte, digo, ¿no? Ahora, Preciado es teoría queer, van a ver que a veces sí van a decir que es teoría queer. Pero yo no sé si es teoría queer. Es como Butler. A Butler te dicen, Butler funda la teoría queer. Y Butler en sus libros no habla de teoría queer, en los primeros. En el segundo tiene un capítulo sobre el término queer, pero no es que está hablando de la teoría queer. Y después, a posteriori, se dice eso, ¿no? En realidad, si hablamos de Butler, es la teoría de Butler, la teoría de género que propuso Butler. Lo mismo con Preciado, hablamos de la teoría de la contrasexualidad en un punto, ¿sí? Ahora, esas teorías están relacionadas con todos estos otros términos, pero yo quiero ir a esto. Fíjense, las teorizaciones sexodisidentes de Paul Preciado son uno de los aportes radicales del siglo XXI. Se trata de una de las voces más rupturistas que surgen en el campo de trabajo con la sexualidad disidentes en el siglo XXI. Alumno de Jacques Derrida y Agnes Heller en Nueva York, se forma en el contexto de los años 90 vinculado a las disidencias sexogenéricas en los Estados Unidos, que es el contexto de aparición de la teoría queer, de la queer theory, y los estudios transgénero, los transgender studies, que no es lo mismo los estudios transgénero que la teoría travesti latinoamericana de Marlene Guayar. Hay que pensar que nuestras teorizaciones situadas son otra cosa, que pueden retroalimentarse, pueden entrar en diálogo, etc. Pero no... Hay algo que a mí me interesa sumar, que es, cuando hablamos de sexualidades, cuando hablamos de género y disidencia sexual, cuando hablamos de subversión sexual, quizás lo que yo digo va a estar mal, porque yo no soy de historia, soy de letras además, pero algunas personas del campo de la historia van a decir que, por ejemplo, lo gay ocurre en Stonewall, la rebelión de Stonewall, que es el hito de formación del movimiento gay, y después se proyecta a otros lugares, ¿no? Esa proyección a otros lugares es casi como un derrame. Lo mismo va a pasar con la teoría queer. Ocurre la teoría queer y después se recepciona en otros ámbitos. Para mí no. Y está mal lo que estoy diciendo porque capaz que no lo digo porque para mí las cosas son simultáneas y sufren retroalimentaciones. Si vamos a la historia de Argentina y los movimientos gays o movimientos homosexuales o la etiqueta que querramos usar, aparecen antes que existan los estadounidenses. El FLH se forma supuestamente, el Frente de Liberación Homosexual de Argentina se forma supuestamente sin conocimiento de que existía el Frente de Liberación Gay en Estados Unidos. Ahora, después que si hay contactos, hay retroalimentación, hay intercambios, digo, eso sí, por supuesto. Pero para mí es casi como si fuera un sistema global en el que hay apariciones de disturbios culturales, teóricos, personas que enuncian textos terroristas, ¿sí? Pero no que es una recepción, porque volvemos a pensar norte-sur, y pensar norte-sur es pensar binariamente. Y nosotros estamos en el sur. Y el planiferio que tenemos es una convención de ficción. Digo, el planiferio está construido así por colonialismo y muchas cosas más, pero quiero decir, esa idea de que existe un norte que produce y un sur que recibe, es parte del binario, y ahí es donde Preciado va a aparecer como un agente disruptor también de eso, más allá de que después le podamos hacer críticas también, ¿sí? Porque Preciado aparece España, Estados Unidos, Francia, España, Latinoamérica, vuelve a Estados Unidos, hay como una serie de cruces del pensamiento de Preciado que un poco rompen la lógica de, bueno, Butler escribe, nosotros leemos a Butler y aplicamos teoría queer. Cuando en realidad, sí, eso ocurre en un montón de espacios, hay gente que hace eso, pero también hay teorías situadas en Argentina, en el Cono Sur, en distintas regiones, con enunciaciones propias, que podemos haber leído la teoría queer, pero no estamos produciendo desde el norte. Yo les recomiendo, pero no les recomiendo fervientemente, si no la han leído, les digo, por favor, lean cualquier cosa de Val Flores.
Googleé Valeria Flores, la mayoría de sus textos están abiertos en la web. Val Flores te rompe la cabeza. Y Val Flores leyó teoría queer, pero no está produciendo teoría queer. O no está produciendo la teoría queer del norte. Y tampoco es simplemente una recepción, sino que es otra aparición, con otra enunciación, con una genealogía propia, ¿sí? Preciado como agente que va circulando ahí genera un poco algo que tiene que ver con esto de pensar la producción por fuera de la direccionalidad norte-sur y pensar algo más multidireccional, ¿sí? Voy a ir para adelante, pero después vuelvo. Yo les recomiendo, me voy a desordenar, como libro para meterse a fondo en Preciado, el libro de Mabel Campagnoli. Mabel Campagnoli es una doctora en filosofía, también es docente en la UBA y en La Plata, y vicedirectora del Centro de Género en el que estoy yo. Y escribió un libro que es una reelaboración de su tesis doctoral que se llama Preciado Feminismos, una lectura de Preciado para la antropología filosófica. Viene del campo de la filosofía y yo para cuando uso Preciado uso mucho de lo que dice Mabel, porque hace una lectura ultradensa, muy de la filosofía, pero creo que es para mí es el libro crítico más completo que existe sobre la teoría de Preciado. Por momentos es complejo, porque está toda la teoría de Preciado trabajada, analizada, pensada, situada, ¿sí? Pero para mí me parece que es un librazo, ¿sí? Vuelvo para atrás, perdón, me fui a eso. Y esto es una entrevista que le hacen a Preciado, que está en la web, la entrevista entera, la cita Mabel, y dice: llegué a los Estados Unidos al New School for Social... Bueno, mi pronunciación del inglés es horrible. New School for Social Research en 1991. 1991. La primera aparición del sintagma teoría queer, queer theory en inglés, ocurre en 1991. En un texto académico. Puede haber habido circulaciones anteriores, pero no en textos académicos. Que es la que la utiliza Teresa de Lauretis en la introducción de una revista académica, ¿sí? Dice... llego en 1991 en plena mutación de los departamentos de estudios de las mujeres, pero también de los estudios gays y lesbianos. Crecí en la fascinación intelectual por la obra de Judith Butler, pero como hispanoparlante mis interlocutores privilegiados fueron siempre las lesbianas chicanas y latinoamericanas. En este sentido, me siento próxima a Jackie Alexander, Gloria Anzaldúa, Cherry Moraga Aurora Lewis. También a Teresa de Lauretis, que no deja de ser una italiana que trabaja en un campus norteamericano. Este proceso de transformación y crisis del feminismo de la segunda ola, que daría lugar a la teoría postcolonial, a la teoría queer, el posfeminismo, los estudios transgénero, etc., fue un periodo extremadamente intenso. En ese periodo se forma Preciado, ¿sí? En ese periodo de mega complejidad. Y fíjense a quién menciona, yo estoy usando mal el micrófono, espero que no, cualquier cosa me dicen, que Preciado, le voy a pasar a la siguiente, acá, bueno, ahora vamos a eso. Pero fíjense en la cita anterior, eso es lo que les quería decir, perdón, en la cita anterior menciona varias latinoamericanas, ¿no? Lesbianas, chicanas y latinoamericanas. Gloria Anzaldúa, por ejemplo, si leen el libro Texto Yonki de Preciado, ahora vamos a los libros después, Preciado en ese libro hace un mix entre algo que es como autobiográfico y teórico, ¿no? A lo que llama autoteoría. Bueno, ahí Preciado para mí, y acá más que una pequeña crítica, le falta reconocer un poco de dónde viene su idea de autoteoría. Porque la autoteoría suena mucho a Gloria Anzaldúa y la autohistoria, o Gloria Anzaldúa y la autohistoria teoría. Gloria Anzaldúa es una feminista lesbiana chicana que produce activismo y conocimiento desde fines de los años 70, artículos, etc. También es, Val Flores lee mucho a Gloria Anzaldúa, por ejemplo. Y habla de la propia historia como un modo de producción de conocimiento, ¿no? Como un modo de entrar en contacto con la sociedad, un modo colectivo. Pensar la propia biografía casi como un reflejo colectivo de las opresiones, por ejemplo. A ver, nosotros podemos hablar de binarismo, de la opresión del binario, etc. Pero cuando lo pensamos biográficamente quizás no lo vemos tanto, pero si pensamos biográficamente, en algún momento de tu vida, ¿no te sentiste incómodo por que te digan varón o te digan mujer, o hay algo que no pudiste hacer por supuestamente ser mujer o supuestamente ser varón?
Eso, personal, subjetivo, tiene que ver con la historia colectiva, ¿no? Y Ansaldúa trabaja muchísimo la autohistoriateoría y, por supuesto, Preciado la va a tomar para sus libros. Para mí le faltaría como aclarar un poco más, digo, es una nota al pie nada más en Texto Yonki, ¿sí? Esto iba a la siguiente. En Preciado, en el 2000, Preciado se forma en Estados Unidos. De Estados Unidos va a pasar a Francia en un momento, invitada por Derrida y después de la mano de Saint-Boursier, ¿no? Y va a empezar a trabajar en Francia. Y algo importante que yo no les dije y que es una de las cosas interesantes de estos cruces de Preciado, es que Preciado, fíjense, les leo, dice, se graduó en filosofía en España, en la Universidad Jesuítica de Comillas, después se traslada a Estados Unidos, principios de los años 90, con una beca Fulbright, y en Estados Unidos se va a especializar, ¿saben en qué? Y eso es re interesante, en filosofía, teoría de género, por supuesto, pero su doctorado es en teoría de la arquitectura. ¿Cómo teoría de la arquitectura, género, sexualidad? Bueno, cuando vamos a los trabajos de Preciado se entiende que hay por ahí esa mirada casi desnaturalizada sobre el mismo objeto, ¿no? Porque hay un cruce que nos puede sonar muy extraño, pero que es muy potente. Si ustedes leen el texto breve de Preciado, que después hay una cita, creo, de Preciado sobre los baños, por qué los baños son de determinada forma, eso es producto de que su reflexión está pensando en la arquitectura. Y la arquitectura también construye binarismo y opresión binaria y compulsiva, ¿no? El otro libro, el Pornotopía, que inicia su análisis a partir de la arquitectura de las mansiones Playboy, ¿no? Hay muchos trabajos de Preciado que tienen una reflexión desde la arquitectura, ¿no? Que muchas veces se dice, ay, bueno, ¿cómo se aplica todo esto en campo? Bueno, ahí tenemos un ejemplo perfecto, ¿no? Les decía, entonces, va a Francia y tenemos lo que dice acá. Su estadía en Estados Unidos transcurrió en la década de 1990. Allí, además de desarrollar su formación de posgrado, participó de las movilizaciones queer de la época y de diferentes prácticas que impactaron en sus vivencias, entre otras la realización de talleres drag king. En 1999 se radicó en París, luego de aceptar la propuesta de Jacques Derrida para dictar un seminario, bueno, no lo voy a pronunciar porque es francés, o bueno, École de Hautes Études, no sé cómo. Sé francés pero no lo puedo pronunciar bien. Allí contribuyó con la formación local de un ámbito queer y editó su primer libro, Manifeste Contresexual, que se tradujo a varios idiomas, con lo que alcanzó muy amplia repercusión en diferentes contextos vinculados a la disidencia sexual. Lo dice Mabel Campagnoli en su tesis doctoral. Ahí hay algo también súper interesante, que es el libro Manifiesto Contrasexual. Preciado lo escribe en español, por supuesto, imagino, pero la primera publicación es en francés. Después se publica en español el año siguiente, ¿sí? Y ahí teníamos España, Estados Unidos, Francia, vuelve a España y aparece etiquetada como teoría queer, ¿no? Que además toda esta producción ocurre con el nombre de Beatriz Preciado. La Paul B es Paul Beatriz Preciado. Queda un resto de esa otra identidad que ya no es la identidad que utiliza, ¿sí? El manifiesto contrasexual comienza, digamos, en cierta manera, a construir su teoría. Esta teoría de la contrasexualidad, por poner la etiqueta, ¿no? Su teoría no es demasiado original, porque no es demasiado original, como Butler, que tampoco es demasiado original, pero lo que va a hacer es juntar y sistematizar muchas cosas y tener como una propia mirada sobre eso, y eso sí es original, los cruces que hace, ¿no? Se para sobre la teoría queer, se para sobre Butler, y lo que Butler no hizo, lo que le faltó a Butler, lo que le faltó a la teoría queer, lo radicaliza a otro nivel, ¿no? La materialidad del cuerpo, por ejemplo. Preciado va a trabajar el cuerpo desde otro lugar mucho más potente quizás que el de la teoría queer de los años 90, pero sí más cercano a las teorizaciones transgénero, ¿sí? Aunque Preciado no está supuestamente teorizando de lo transgénero cuando escribe estos libros, ¿sí? Manifiesto Contrasexual y el otro. En lugar de iniciar la reflexión a partir del género, por ejemplo, lo que va a hacer es un desplazamiento epistemológico y va a analizar el dildo, ¿no? El dildo como supuestamente un pene, una imitación del pene de plástico, va a invertir, sabemos lo que es un dildo, va a invertir el lugar de ese objeto y lo va a convertir en el pene de verdad, ¿sí? Que el pene de verdad es la imitación de ese suplemento dildo, ¿no? Y es eso
a ver, yo lo estoy explicando mal y es mucho más que eso y ahora después retomamos, parece un detalle, pero ese hincapié que va a ser en la materialidad de los cuerpos es lo que a Butler se le criticaba, ¿no? Esta cosa tan atada al lenguaje, a la performatividad. Digo, acá la performatividad va a estar en la materialidad del cuerpo ya, ¿sí? Bueno, nada, no, iba a leer otra cita, pero tampoco nos vayamos tanto. Según Eduardo Mattio es un filósofo marica de Córdoba, súper interesante para leer, les dijo, cuando habla de manifiesto contrasexual, va a decir que el género no tiene un carácter solo descriptivo, sino que también es prostético, es una prótesis, por eso habla de dildo, ¿no? Y entiende el sexo y el género como tecnologías biopolíticas que aseguran una hegemonía cis-heterosexual y cis-heterosocial también. Digamos, como que deja de lado muchas de las cosas que previamente, no la quiero hacer complicada, pero es complejo explicar algunas de estas cosas, deja de lado algunas de las cosas que, no deja de lado, se para sobre algunas de las cosas que decía Butler y la lleva a otro nivel, ¿no? Eso es como algo de lo que, vamos al siguiente, no, me estoy diciendo al revés, perdón, tengo problemas, a ver, estoy así, bien, estoy, bueno, al realizar como un nuevo hito, que es la publicación del Manifiesto Contrasexual en otro campo, Francia y España, después de formarse en Estados Unidos, parándose en la teoría queer, pero sumando toda una dimensión que la teoría queer no tenía en ese momento, y que sí estaba ocurriendo en los estudios transgénero, pero los estudios transgénero aparecen siempre como marginados dentro del campo estadounidense hasta entrado del siglo XXI, ¿sí? Preciado va a ser un boom muy fuerte en Francia y España, va a tener mucho, va a pegar mucho en espacios de la disidencia sexual y va a aparecer como dentro de la etiqueta de las teorías queer en España. Y después nosotros vamos a recibir desde España textos de Preciado diciendo esto es teoría queer, ¿no? Hay que ver si es teoría queer o no. Es un momento más dentro. Si yo les decía, hay distintos momentos dentro de un campo de estudios vinculados a la disidencia sexual, Preciado es un momento más. La teoría de la contrasexualidad es un momento más situado que se va moviendo además, ¿no? Por esto, bueno, lo que hablábamos antes de la multidireccionalidad. Brevemente, antes de que me vaya más por las ramas porque estoy haciendo todo mal. Fíjense, les leo un fragmento de Sam Boursier, que es en el primer prólogo de Manifiesto Contrasexual, para ver un poquito por dónde va. Dice, el cuerpo como espacio de construcción biopolítica, como lugar de opresión, pero también como centro de resistencia. En su declinación política, las nuevas tecnologías de la sexualidad que aquí se proponen muestran que el cuerpo es también el espacio político más intenso donde llevar a cabo operaciones de contraproducción de placer. Eso dice Sam Boursier sobre Manifiesto Contrasexual, ¿sí? Pensando que está ocurriendo otra cosa con el cuerpo en la teoría que está proponiendo Preciado. La teoría que propone Preciado va a aparecer publicada en una serie de libros y artículos, mapa de los textos para que tengamos una idea. Manifiesto Contrasexual, año 2000, Texto Yonke, año 2008, Pornotopía, año 2010. Pornotopía, arquitectura y sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría. Texto Yonke, sexo, drogas y biopolítica. Manifiesto Contrasexual no tiene subtítulo. Pero en este comienza su teoría y en este la desarrolla. Estos son los dos libros clave. Yo creo que si queremos entender la teoría de Preciado, yo leería estos dos. Me encanta este, pero este va por otro lado ya, ¿sí? O los más nuevos son libros que son más crónicas, son súper interesantes, pero el pensamiento para mí está condensado en estos dos y en algunos otros artículos. Después yo les tiro cuáles son mis sugerencias para empezar a leer Preciado. Vamos con todos los textos y después avanzo más. Un apartamento en Urano, Crónicas del Cruce, es un libro de crónicas, es súper interesante. Yo soy el monstruo que os habla. Esto es un artículo breve, fue una presentación que hizo en la escuela Lacaniana en Francia, que armó mucho escándalo, y el que acaba de sacar este año, Disforia Mundi. Acá ya tenemos crónicas que escribe, fragmentarias, que están atravesadas por su identidad, por el moverse por el mundo, por un montón de cosas, pero ya no son textos que estén produciendo su pensamiento, digo, ¿no?
como son parte de su pensamiento, pero digamos los textos duros teóricos son los otros dos que les mencionaba, los tres podrían ser. Artículos. Todos estos artículos circulan en la web, se pueden bajar, si ustedes googlean cualquiera está. Autobiografía de un órgano, Mi Conception, La Casa Farnsworth y el misterio del armario transparente, Multitudes queer, Notas para una política de los anormales, Género y performance, 3 episodios de un cibermanga feminista queer trans, Saberes, vampiros, guerra, Cartografías queer, El flaner perverso, La lesbiana topofóbica y la puta multicartográfica, o Cómo hacer una cartografía zorra con Annie Sprinkle, Museo, basura urbana y pornografía, política farmacopornográfica hacia una nueva ecología de género. Si miramos, solo mirando los títulos, hay algunos intereses en común en todo esto, ¿sí? Claramente van a ver que en Preciado una y otra vez se vuelve la pornografía, por ejemplo. Hay un análisis sobre el porno súper interesante. A la arquitectura, ¿sí? Bueno, un montón de cosas que no tienen que ver, no importan ahora. Sigo. Terror anal, apunte sobre los primeros días de la revolución sexual. Revoluciones vivas y muertes chiquitas, biopolítica del género, la invención del género o el tecnocordero que devora a los lobos, transfeminismo y micropolíticas del género en la era farmacopornográfica, basura y género, mear cagar, masculino-femenino, el miembro fantasma, Carol Rama y la historia del arte. Estos son algunos de los artículos. ¿Por qué los leí así rápido? Porque acá hay algunas palabras que se repiten un montón y que para mí tienen que ver con esta teoría que está proponiendo Preciado, que está atravesada por el cuerpo, pero está atravesada por el cuerpo pensándolo desde procedimientos que tienen que ver con la tecnología viva, la biotecnología, con un montón de cuestiones técnicas que no están con la prótesis. Digo, ¿qué nos pasa si perdemos el celular? ¿Cómo nos sentimos? Yo me angustio, no, sinceramente, yo me agarra, y yo soy una exagerada, por supuesto, pero ¿no nos pasa de que es como si perdiéramos algo? El límite del cuerpo, en la teoría de Preciado, ya no es el límite de la piel, porque ya somos organismos, cuerpos que están inmersos en un sistema que nos interviene desde que nacemos, con la asignación externa compulsiva obligatoria de una identidad de género, una orientación, etc., pero también con muchísimas otras tecnologías que son parte de un régimen farmacopornográfico que lo consumimos prácticamente al respirar, ¿sí? Hay como una dimensión mucho más totalizadora en algún sentido en Preciado que en la teoría queer o digamos que en el pensamiento de Butler, por ejemplo, ¿no? Yo les recomiendo, acá recomendaciones, Terror anal y Basura y género. Son 2 artículos. Terror anal es maravilloso como texto para empezar a leer Preciado, y Basura y género es fabuloso, son textos breves, son como los 2 textos que para mí son ideales para entrar en Preciado, ¿sí? Esperen que no me quiero ir tampoco por las ramas. Fíjense, les leo una cita de... Bueno, Terror anal es como una pequeña historia sobre la historia de las disidencias sexuales, de los feminismos, de las teorías queer, a partir de una pregunta que descentra nuestra propia percepción, que funciona mucho si la usamos, yo creo, pedagógicamente, ¿de qué sexo es el ano? Porque en el sistema en el que vivimos, las partes del cuerpo están divididas varón-mujer. Las partes genitales del cuerpo están divididas varón-mujer, ¿no? Las zonas erógenas del cuerpo. ¿Y el ano de qué sexo sería? ¿A qué sexo le pertenece? Bueno, hace toda la pregunta es, bueno, pero pará, el sexo no es ni acá ni allá. Y la ciencia de los varones cis heteropatriarcales dice que el ano es una zona erógena, porque no lo está inventando Preciado. Entraría dentro de las partes genitales, pero ¿cómo es una parte genital sin sexo? Bueno, ahí se va a construir después, los disciplinamientos que va a construir un sistema tienen que ver con el ano en los varones va a ser castrado, ¿no? Digo, el ano va a ser el lugar de la mierda, y el ano va a aparecer solo en el binario del lado de las mujeres y los homosexuales, porque la homosexualidad queda al lado de las mujeres en el binario, ¿no? Ahora, habla del ano como la cicatriz que paga ese régimen cis heteropatriarcal para ocupar ese lugar, ¿no? Es interesante, más allá de que no digas, porque te puede quedar dando vueltas, pero es como un principio interesante pensar esa pregunta, que la utiliza en Terror anal, ¿no? Y después es un texto que es muy interesante porque hace una historia de los movimientos
Y es muy... Si han leído Butler me encanta, por ejemplo, pero Butler es difícil de leer, es densa para leer. Preciado es muy literario. Digo, Terror Anal es un texto que literariamente lo disfrutás literariamente, ¿sí? Hay algo muy interesante, ¿sí? Y les leo una cita de Los Baños. Dice: los baños son escenarios normativos de producción de la masculinidad y pueden funcionar también como un teatro de ansiedad heterosexual. En este contexto, la división espacial de funciones genitales y anales protege contra una posible tentación homosexual, o más bien la condena al ámbito de la privacidad. A diferencia del urinario, en los baños de caballero, el inodoro, símbolo de feminidad abyecta sentada, preserva los momentos de defecación sólidos, momentos de apertura anal de la mirada pública. Como sugiere Lee Edelman, el ano masculino, orificio potencialmente abierto a la penetración, debe abrirse solamente en espacios cerrados y protegidos de la mirada de otros hombres, porque de otro modo podría suscitar una invitación homosexual. ¿Por qué los baños de varones tienen migitorio? Históricamente sabemos que esto es cultural, que en otras culturas es distinto, etc. Tienen migitorio y cubículo, y los baños de mujeres solo cubículo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el baño privado? ¿Por qué no tenemos, en todo caso, por qué en los baños de las casas también no hay un migitorio y un inodoro, ¿no? Bueno, Preciado en ese artículo muy breve, de 3 páginas de tener, analiza justamente que ahí están funcionando operaciones que tienen que ver con la construcción de una determinada masculinidad cis heteropatriarcal y determinado lugar de disciplinamiento de si caíste del universo de la mujer o del universo del varón, ¿no? Fíjense, estamos en época mundial, dije que iba a hablar del mundial. Entren a Twitter y van a ver un montón de expresiones de gente muy formada, porque esto no tiene que ver con la no formación, ¿no? Tuiteando cosas que en otros contextos nos parecerían muy violentas, pero que ahora bueno, es mundial, la soportamos, ¿no? Diciendo, le rompí el culo al otro, me cogí a tal, bueno, las cosas que dicen los futbolistas o las cosas que dicen... Y no lo digo, en Twitter mucha gente lo dice, si entras a Twitter. Le rompimos el orto, le metí la pija, una cosa de la pija rompiendo el orto del oponente, destruyéndolo, una expresión muy machista, por supuesto. Pero ¿por qué no se usa la expresión, ay, cómo me senté cómo me senté sobre la pija del oponente, le regané? Ah, porque eso es re marica decirlo. Pero fíjense que eso no se dice. Porque lo que hay que hacer es construir el otro lugar, ¿no? Y todos tenemos ano. Todo ano puede ser abierto, que nos puede gustar o no, va más allá de eso. El ano no determina orientación sexual ni identidad de género, pero hay algo en el lenguaje y en el uso también que tiene que ver con estos usos A mí me llama la atención, ¿por qué en lugar de decir que tiene incluso de la pija más grande, ¿no? ¿Por qué esta cuestión de la pija, el tamaño de la pija, el fútbol y la penetración del otro como la forma en la que se lo destruye o se lo vence? Y que, bueno, es folclórico. Por supuesto, tiene que ser folclórico, lo que sea. Pero hay un mecanismo funcionando en el fútbol que también tiene que ver con protejamos el culo de los varones, no vaya a ser que por el culo entren cosas, ¿no? Eso es un poco lo que plantea Preciado en toda su teoría, en ese artículo en particular, pero ese artículo tiene mucho que ver con la teoría de la contrasexualidad en general, ¿sí? Bien. Espero no estar aburriéndoles demasiado. Por supuesto que yo siempre hago un plan, pero termino siendo muy desordenado. Algunos rasgos de algo de lo que dice en sus libros de teoría, en el libro Manifiesto Contrasexual y en Texto Yonki, sobre todo, y en Terror Anal, en esos 3. Y el de Baños, pongámosle. Va a hablar de prácticas contrasexuales, ¿sí? De la sexualidad como una tecnología, ¿no? La sexualidad como algo que incluso contiene una forma de resistencia, ¿sí? En ese lugar sería interesante. Para Preciado, el género es una tecnología sofisticada que fabrica los cuerpos sexuales, ¿no? En ese sentido, la heterosexualidad misma y la homosexualidad también son tecnologías sociales que contienen su posibilidad de inversión. Hay algo ahí que tiene que ver con las modificaciones de los cuerpos, con las transiciones, que es parte de lo que podría modificar la tecnología opresiva, ¿sí? Bueno, hablar de tecnologías
voy a saltar, no podemos tampoco, es para hablarlo todo, pero estas son como palabras clave que tienen que ver con, en general, su teoría. A mí me interesa la de teoría prostética del dildo, ¿sí? Nos va a hablar lo que les decía un poco antes, ¿no? Del dildo, el dildo como va a ser un análisis genealógico del dildo, y fíjense que los primeros dildos que existieron tienen que ver con la supuesta histeria de las mujeres, ¿no? Recordemos la histeria, no es histeria en sí, sino son mujeres que sienten placer sexual, digo, ¿no? Para simplificarlo mal. Entonces va a diseñarse el dildo y también va a aparecer el dildo diseñado para incorporarlo al cuerpo como partes corporales faltantes en sobrevivientes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El dildo como prótesis corporal. A partir de un análisis genealógico de todas esas prótesis, va a llegar a la conclusión de lo que les decía antes yo, que va a invertir, ¿sí? A partir de un análisis genealógico del dildo y las prótesis, va a invertir los términos en una operación derridiana y va a marcar que el dildo es anterior al pene. Que existe el pene, pero primero existe el dildo, ¿no? Hace un juego ahí. Va a marcar que la copia es la condición de posibilidad del original y que el suplemento solo puede suplir en la medida de que es más real y efectivo que aquello que pretende suplementar el dildo, que parece un suplemento de plástico de órgano natural, pero produce retroactivamente al pene original. El dildo no imita al pene, sino que lo sustituye y lo supera. A ver, es más complicado de lo que puedo decirle yo y habría que leerlo en Preciado, pero es interesante lo que hace, que es, si el falo es el lugar de poder, desactiva el poder de ese sistema. Algo parecido va a ser en terror anal con el complejo de castración. El complejo de castración, ¿quién lo tiene? ¿Los varones o las mujeres? Y lo que va a hacer es, el complejo de castración es el complejo de la castración del ano, no de la castración del pene, ¿sí? Son juegos como muy complejos quizás, pero que son muy interesantes porque a nivel conocimiento desactiva muchos de los lugares establecidos para decir verdades, ¿sí? Otro concepto, no voy a ir mucho más, ¿sí? Régimen farmacopornográfico, a mí me parece súper interesante, aparece en texto yonki, es un concepto que es determinante, ¿sí? Lo van a ver muchísimo en Preciado, y va a plantear que la invención de la categoría de género constituye un índice de emergencia de este régimen, ¿sí? Recordemos que el género no es una invención del feminismo como categoría, sino que es una invención de la medicina y no es una categoría muy copada que digamos cuando se la inventa. Después el feminismo la va a reutilizar. Preciado va a plantear que y esto va a ser polémico, va a ser resistido, ¿no? Pero muchas de las cosas que están ocurriendo después de la Segunda Guerra Mundial tienen que ver con formas actualizadas, tecnológicas, técnicas farmacopornográficas, farmacológicas y pornográficas que producen varones y mujeres, ¿no? Pero ya de otra forma, porque ya no es producir varones y mujeres binariamente a partir de una asignación externa, sino que es producir varones y mujeres a partir del fármaco y de la pornografía, ¿no? Y dice ahí, hace un análisis que los análisis genealógicos de Preciado son muy buenos, va hasta la historia de la invención de la píldora anticonceptiva y trabaja con la idea de que la primera píldora, les leo, la primera píldora inventada, aunque eficaz en el control de la natalidad, fue rechazada por el Instituto Americano de Salud porque al suprimir totalmente las reglas, la menstruación, venía a poner en cuestión, según el comité científico, la feminidad de las mujeres americanas. Así se inventa una segunda píldora igualmente eficaz, pero con una diferencia, su capacidad para reproducir técnicamente los ritmos de los ciclos menstruales naturales. ¿Por qué hacer eso? ¿No? Digo, la pregunta es entonces, hasta la menstruación, lo más natural que puede existir de los supuestos cuerpos biológicos de las mujeres, va a ser intervenido por técnicas farmacológicas que lo que hacen es construir la idea de que la mujer tiene que seguir siendo mujer y ocupar este lugar, ¿no? Cuando la píldora anticonceptiva es un agente de
de rebelión y de revolución, pero en algún sentido lo que va a plantear Preciado, que también termina siendo tomado por ese régimen patriarcal que llama ya a esta altura régimen farmacopornográfico, ¿no? Algo parecido va a aparecer con va a pasar con la pornografía y la evolución de la pornografía, etc. Y les voy a leer una cita de Atilio Rubino, que está acá presente, pero cuando piensa este régimen farmacopornográfico que está relacionado con el sistema cis heteropatriarcal, etc., que dada determinadas características globales y que es un mecanismo de control planetario masivo, puede ser pensado como parte de un capitalismo mundial integrado, ¿no? Según Félix Guattari, y ahí Atilio también lo vincula con algo de lo que plantea el colectivo Manada de Lobes, ¿no? Cuando va a hablar de un heterocapitalismo mundial integrado, ¿no? Como formas de disciplinamiento, ¿no? Formas que nos oprimen constantemente y que ya van más allá de la opresión en un sentido tradicional. Farmacopornomegalópolis, lo voy a saltar, es la ciudad en la teoría de Preciado, para resolverlo mal, para resumirlo mal. Terror anal, yo ya más o menos algunas cosas les planteé. La idea de tecnogénero tiene que ver con la idea de Preciado de pensar el género a partir de todos estos lugares tecnificados que van a ir surgiendo dentro de la producción de su teoría, etc. Pero les quiero leer una cita del texto Terror anal que dice: el ano, como centro de producción de placer, en este sentido próximo de la boca o de la mano, órganos que serán también fuertemente controlados por la regulación sexopolítica, decimonónica, antimasturbación y antihomosexualidad, no tiene género. No es masculino ni femenino. Produce un cortocircuito en la división sexual, es un centro de pasividad primordial, lugar abyecto por excelencia, próximo del detritus y de la mierda, agujero negro universal por el que se cuelan los géneros, los sexos, las identidades y el capital. Occidente dibuja un tubo con dos orificios, una boca emisora de signos públicos y un ano impenetrable, y enrolla en torno a estos una subjetividad masculina y heterosexual que adquiere estatus de cuerpo social privilegiado. En ese texto en Terror anal, que para mí aparece como uno de los índices claves de la teoría de Preciado también, cuenta la historia del ano como órgano que iguala a los seres humanos y va a hacer lo que les dije recién, invierte el complejo de castración y lo convierte en un complejo de castración del ano en los hombres heterosexuales. El miedo a que toda la piel fuera un órgano sexual sin género les hizo redibujarse el cuerpo, diseñando afueras y adentros, marcando zonas de privilegio y zonas de abyección. La Iglesia y el régimen cis heteropatriarcal controlan el placer de no ser hombre o no ser humano y por eso ponen en marcha una técnica para extirpar del ano toda capacidad que no fuera excremental. Por eso, el ano cerrado es el precio que el cuerpo paga al régimen heterosexual por el privilegio de la masculinidad. De vuelta, pensemos en el fútbol. ¿Qué pasa con el ano en el fútbol? ¿No? Pienso porque estamos en tiempos de mundial, ¿no? Por último, dentro de estas palabras clave, en el terrorismo textual va a tomar un término de Barthes para pensar ciertos textos como textos terroristas que desestabilizan formas de producir conocimientos, ¿sí? El mismo Terror anal sería un texto terrorista dentro de la teoría de Preciado, ¿sí? Bueno, esperen, vamos a saltar esto. ¿Tengo algo más acá? Bien, para pensar algo acá, últimas cosas que les quiero contar. El texto sobre los baños, más o menos algo vimos. La tesis de Preciado sobre arquitectura y género es súper interesante para pensarla. Hay muchas cuestiones de cómo funciona, por qué están sentadas ahí y yo estoy acá, ¿no? ¿Por qué el conocimiento tiene que ser alguien hablando y nosotros recibiendo, ¿no? Pero también me gusta pensar que acá habría que poner, si criticamos un poco algunas cosas de Preciado, es que Preciado es europeo. Y su pensamiento está atravesado por cierto eurocentrismo a veces. Cuando habla en texto yonki de el consumo de testosterona en gel, y no es lo que le va a pasar a una persona en Argentina en cuanto al acceso a las hormonas, por ejemplo, ¿sí? Eso tiene mucho de europeo, digo, lo que está pasando. Y después también de que su propia genealogía queda atada a determinados movimientos del norte
Y si miramos, no sé, Néstor Perlonguer en Argentina, Néstor Perlonguer es un sociólogo, activista, teórico argentino marica, que seguramente conocen, y Perlonguer escribió poesía, escribió ensayo, escribió de todo. En algunos de sus textos, en particular en Matan a una marica y El sexo de las locas, si leyéramos esos dos textos y leemos Terror Anal y sacamos algunas frases y las ponemos acá y no decimos a qué textos pertenecen, parecerían podría ser de los dos. No es que Preciado le robó a Perlonguer escribió eso en los 70, 80, 90. Muere en el 92, 93 Perlonguer, contexto crisis del SIDA. Pero lo que está pasando es que la genealogía de Perlonguer es una genealogía local, atada a lecturas, recepciones, cosas que están pasando en Argentina, y están pasando simultáneamente algunas de esas cosas, ¿sí? Fíjense que... creo que bueno, con esto les termino. Con esto termino. Terror Anal es el epílogo a un libro que se llama El deseo homosexual, de un francés que se llama Guillaume Kenghem, que es un francés, una marica francesa que escribió en Francia en los 70. El deseo homosexual se traduce en el año 2008-2009, y como epílogo a esa traducción le piden a Preciado que escriba un epílogo, y escribe el artículo Terror Anal como epílogo, ¿no? Está dentro de ese libro, El deseo homosexual. El libro es El deseo homosexual de Guillaume Kenghem con Terror Anal de Paul Preciado. Y supuestamente es la primera traducción que existe de ese texto. Y vemos el texto de Preciado atravesado por las reflexiones de Kenghem, que tienen mucho que ver con también las reflexiones de Foucault en Voluntad de Saber, por ejemplo, ¿no? Ahora, esa no es la primera traducción. La primera traducción se llama Homosexualidad y Sociedad Represiva y fue realizada en los años 70 en Argentina. Pero claro, ¿quién se va a enterar de una traducción de circulación dentro de Contexto Río de la Plata? Nadie va a prestar atención a esas traducciones, y que a su vez podemos pensar por la fecha, la circulación, que Terror Anal, Preciado dice determinadas cosas luego de pensar Kenghem. Perlonguer escribe ensayos después de leer a Kenghem también, porque ese texto de Kenghem ya había sido traducido en Argentina, Buenos Aires, años 70, con otro título, le cambian el título, no se llama El deseo homosexual, pero es el mismo texto. Lo que pasa es que, si pensamos en mecanismos de control global, la circulación de las traducciones y el borramiento de las traducciones o de la circulación de textos sexodisidentes es parte de un canon que busca invisibilizar que existen determinadas formas de producción de conocimiento que no son las del cis heteropatriarcado. Y Preciado y Perlonguer llegan a conclusiones parecidas. Y Preciado es parte de un sistema de producción de conocimiento que para mí es súper interesante leerlo, porque yo creo, no sé si les va a pasar o les ha pasado, lees Terror Anal y te deja pensando sobre qué lugar ocupás dentro de ese sistema que oprime, que reprime, que discrimina, que pretende exterminar a otras personas por no caer en la categoría de lo que debe ser humano o lo binario o la identidad según un sistema de asignación externo, ¿no? Y creo que... no, tengo más cosas. Pensé que había terminado. Bueno, esto es lo que les decía antes, yo iba a terminar. Simplemente los textos que les recomiendo como para empezar, ¿sí? Yo igual recomiendo empezar con Terror Anal, sobre todo. Pero bueno, Terror Anal, Basura y Género, y después en este orden incluso lo leería. Y este último es hermoso para leerlo, ¿sí? Si a alguien le gusta Kafka, yo recomiendo leer este, porque hace una referencia a Kafka que es muy bella, además. Y acá terminaría, por ahora. Gracias. Espero que no se hayan aburrido demasiado. Preciado es complicado. A ver, es complicado entrar en Preciado y resumir cuál es la teoría, etc. Pero yo digo, hoy en día hay un montón de cosas que se le pueden criticar, y hoy en día Preciado empieza a ser mirado con malos ojos por algunas cosas que están en el borde de desbarrancar, ¿no? En los últimos años sobre todo. Pero eso no invalida que es un pensamiento con una potencia para pensar los estudios de género y sexualidad que pocos tienen. Digo. Más sobre todo, no sé qué campos vienen ustedes, pero desde la literatura, que lo hemos trabajado un montón, vuela cabeza. Digo. Me ha pasado mucho de trabajar con públicos muy cerrados, muy dentro muy patriarcales, que de golpe leen Terror Anal, no les gusta, qué horror Preciado, pero
se van con la pregunta metida por el culo, diciéndolo mal y pronto. Sí, al mismo tiempo tiene todo un llamamiento como al accionar político, ¿no? A la agencia política. Pensaba en Testo Yonki, que a la vez que va teorizando sobre el régimen farmacopornográfico y cómo se produce género y sexualidad tecnológicamente, va poniéndose testosterona, va experimentando con la testosterona, en ese momento todavía sin transicionar, digo, es una experimentación con las prótesis que son generadas para reforzar los géneros binarios, pero las usa de forma terrorista en contra de eso. O sea que también incluyen un poco esa dimensión de experimentación para el terrorismo político del género. Es que es eso, digo, ahí hay algo que yo no dije que justamente tiene que ver con eso. Los textos despreciados son llamamientos, son manifiestos. No son textos que digan, bueno, acá estoy analizando esto, sino que son textos bueno, como al final de Terranada hay una serie de puntos con los que podríamos hacer algo con todo eso, ¿no? La idea de colectivizar el ano, ¿no? El manifiesto contrasexual también, que termina un poco como una especie de guía, porque la idea ahí es pensar cómo lo que llamamos cuerpo como natural, biológico, etcétera, tiene toda una organización que se puede reformular, trastocar. Y lo que decías de Testo Yonki, que la estructura del libro es un capítulo teórico, histórico, genealógico, en el que hace un análisis duro sobre investigación, y otro capítulo es autobiográfico, contando cosas de su vida, pues también habla de sus relaciones, etc., pero también los efectos del consumo de testosterona en gel, por eso de testogel, ¿no? En el cuerpo, y qué le va pasando, ¿no? Y de ahí la idea de el principio de autocobaya, ¿no? De la autoteoría como propia experimentación en el cuerpo ya, ¿no? Bueno, es una... No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta vinculada con esto, ¿no? Justo, ¿cómo es tu nombre, Atilio? Atilio fue por el mismo lado. Tiene que ver con el tema de la materialidad, ¿no? Como algo que en filosofía es como siempre conflictivo de por sí y es un ámbito de insurrección, digamos, ¿no? Pero aparece en esta idea de una materialidad donde se experimentan transformaciones, se busca abrirla hacia lugares desconocidos. En ese punto, con el tema de la tecnología, no sé qué vínculo puede haber, lo desconozco, por eso te pregunto, con la cuestión cyborg en Donna Haraway, ¿no? Con todas las posibilidades, obviamente, la cuestión prostética, ¿no? De el dildo y otras versiones que no se me ocurren, conozco el manifiesto contrasexual, ¿no? Cómo él habla del dildo, pero la idea de cómo los cuerpos pueden ir transformándose con la biogenética, con los celulares ya se están transformando, ya somos... dijiste, hasta llevarnos a otros ámbitos donde explota directamente el LGBTQ a cualquier otro lado, ¿no? Es que justamente, yo no la mencioné, pero a mí me pasa que Preciado me encanta, pero no me parece, tampoco me parece que tiene hallazgos muy interesantes de datos como lo de la píldora anticonceptiva o de alguna otra cosa más así que va buscando, o las primeras prótesis para soldados, ¿no? Hay como investigaciones reinteresantes. Pero después cuando vas a lo que hizo, en realidad Haraway dijo algo muy parecido y está haciendo una muy buena lectura de Haraway que ya en Manifiesto para Cyborgs estaba planteando la mujer ya, no hay ni un varón ni mujer, ya somos cuerpos tan atravesados por lo tecnológico que la idea la idea de un binario varón-mujer es una ficción, ¿no? Digo, la propuesta del feminismo cyborg entre otras cosas, ¿no? Pero hay, para mí, Preciado, lo que dice está en Haraway. Después suma un poco más, ¿no? Porque suma Ansaldúa, las feministas lesbianas chicanas, Butler, como que hace una muy buena síntesis, que lo mismo si pensamos en Butler está Haraway también, ¿no? Pero hay que ver ahí por qué quizás la recepción de Haraway es medio extraña en Argentina, por ejemplo, porque se lee Butler, se lee Preciado, y ahora se está leyendo Haraway un montón, pero todo texto de Haraway que tienen ya hace rato que existen, no son en general nuevos.
Pero bueno, esa es la vuelta, solo en ámbitos muy específicos de filosofía, que trabajan con Haraway, viene siendo la idea, pero ahora está apareciendo a partir de esas lecturas que hicieron, ¿no? Ahí hay algo que yo no les dije que es interesante, que fíjense, a nosotros nos llega Preciado como teoría queer, pero Preciado después... Primero se escribe en francés, Manifiesto Contrasexual. Después se escriben los otros en español. Llegan a Latinoamérica. Cuando algunos capítulos de Texto Yonki se traducen, aparecen dentro de un libro que es una compilación canónica de estudios transgénero. Y Preciado no es etiquetado como teoría queer, es etiquetado como estudios transgénero en Estados Unidos. Digamos, en el regreso se va, da toda la vuelta y cuando vuelve, la etiqueta es transgender, no es queer. ¿No? Porque también hay las etiquetas mismas estas, que yo no estoy en contra de las etiquetas, porque las etiquetas son necesarias para el movimiento sexopolítico, pero las etiquetas estallan también, ¿no? Digo, y son útiles estratégicamente. Pero sí, para mí Haraway, tenemos que leer más Haraway. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no lo vamos a dejar tranquilo ya a Facu. Le damos un aplauso. No, bueno, gracias, por favor, gracias a todos.